No llegaban a 3.000 soldados, pero tuvieron en jaque a todo el ejército turco. Por desgracia, el de Castelnuovo no es un episodio que narre una victoria española, pero por el contrario, sí que narra la valentía y el heroísmo en el campo de batalla. Y es que en 1539, y a miles de kilómetros de España, en la actual Herceg-Novi, Montenegro, un tercio comandado por Francisco de Sarmiento resistió hasta la muerte el asedio de nada menos que 50.000 turcos durante varios días. Aquella jornada, aunque combatir no sirvió para vencer, sí permitió iniciar una leyenda que perdura hasta nuestros días. Por aquel entonces, el trono español lo ostentaba Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. No pasaba por una buena época la cristiandad, que veía que las aguas del Mediterráneo escapaban a su control por culpa del sultán turco Solimán, quien, junto al conocido pirata y almirante otomano Barbarroja, se había convertido en un verdadero inconveniente para media Europa. Por ello, y debido a las bofetadas constantes del turco por tierra y mar, no pasó mucho tiempo hasta que la cristiandad decidió formar la Santa Liga, una alianza militar mediante la que Carlos I, Venecia, Austria y el Papado pretendían devolver a Barbarroja los espadazos que durante meses les había dado con su flota. Era el momento de atacar y derramar sangre en contra del Islam. Corría el año 1538 cuando al fin, y con el pendón de la Santa Liga ondeando al viento del Mediterráneo, la alianza cristiana pasó a la acción y dirigió sus picas y arcabuces hacia Montenegro. En este territorio se ubicaba en la costa una fortaleza, la de Castelnuovo, protegida por una pequeña división turca que a priori nada podría hacer ante el poderío de la flota formada por españoles y venecianos. La Santa Liga se dirigió a Castelnuovo, en el Golfo de Cataro, con el propósito de hacer un desembarco y constituir allí un núcleo de fuerzas que extendiera en aquellas costas el predominio cristiano. El 24 de octubre arribaron a la boca del Golfo a 18 millas de Ragusa. Sabedores de que contaban con superioridad numérica, los aliados se limitaron a bombardear durante horas, desde tierra y galera, las murallas del castillo de Castelnuovo con su artillería. A su vez, pusieron cerco a la fortaleza y bloquearon la entrada a la plaza fuerte para evitar la entrada de víveres. Finalmente, parece que los turcos decidieron no morir por su país, pues al poco tiempo rindieron la cimitarra a la Santa Alianza. Con la fortaleza en poder cristiano, a la Santa Liga ya solo le quedaba dirimir qué nación pondría su insignia en las murallas. Esta tarea, como era de esperar, sembró la controversia entre los aliados. Sin embargo, y a pesar de que los venecianos reclamaron para sí la plaza en primer lugar, fueron finalmente los españoles los que tomaron posesión del castillo. Fue el maestre de campo Francisco Sarmiento quien tomó posesión de Castelnuovo y 3.000 españoles, soldados viejos de Lombardía. Además de las fuerzas regulares españolas, quedaron también 80 infantes albaneses y 25 jinetes. Así pues, los oficiales de Su Majestad Imperial recibieron el honor de quedarse con el lugar, pero también el deber de defenderlo ante el turco, una peligrosa misión pues, entre otras cosas, se hacía casi imposible recibir refuerzos y víveres rápidamente en aquel olvidado paraje del mundo. Establecida la guarnición que defendería la plaza, el resto de los soldados de la Santa Liga embarcaron en sus navíos y dejaron tras de sí y a su suerte a cerca de 3.000 de los mejores soldados de los que España disponía. Sarmiento recibió una carta en la que se detallaba pormenorizadamente la labor de gobierno que debía acometer. Sin embargo, y mientras los españoles ultimaban los detalles del gobierno de Castelnuovo, los turcos preparaban sus sables para cobrarse la venganza por la toma de la plaza que hacía unos meses estaba en su poder. Marcando el calendario el año 1539, el conocido pirata y almirante otomano Barbarroja recibió órdenes de izar velas y partir con sus hombres hacia Montenegro. La resolución de Solimán de recuperar Castelnuovo como testimonio de su predominio en el archipiélago jónico tuvo inmediata ejecución al comenzar la primavera de 1539. Barbarroja reunió 200 velas, 150 galeras reales, bien armadas y provistas, y 70 galeotas, fustas y bergantines. La fuerza que reunió fueron 10.000 turcos y 4.000 genízaros en la armada y 30.000 hombres con la caballería correspondiente.
Unos meses después, las primeras naves ya se divisaron desde la fortaleza de Castelnuovo. Inicialmente, Barbarroja ofreció una rendición honrosa a los hombres de los tercios, pero la suerte estaba echada para los hombres de Sarmiento, quienes, sitiados y sin posibilidad de recibir refuerzos, iniciaron los preparativos para defenderse de aquel gran ejército que llamaba a sus puertas. De esta forma, sin nada más en su zurrón que la firme determinación de resistir lo suficiente como para llevarse al máximo número de enemigos a la tumba, los soldados de los tercios afilaron sus armas y limpiaron sus arcabuces dispuestos a librar su última contienda. Las huestes de Barbarroja pisaron tierra a mediados de julio, aunque en escasa cantidad. Concretamente, desembarcaron unos pocos cientos de turcos con órdenes de reconocer el terreno. Sin embargo, los enemigos no llegaron a terminar su misión, pues, haciendo acopio de toda su veteranía, los españoles devolvieron al mar a base de pica, daga y arcabuz a los otomanos. La primera ofensiva se tradujo así en victoria para los tercios. Pero la situación cambió rápidamente cuando a los pocos días Barbarroja ordenó bajar de los buques a sus más de 50.000 hombres. Ante la visión de un ejército de tales dimensiones, los españoles decidieron retirarse de los alrededores y establecerse en la fortaleza de Castelnuovo. Serían derrotados, pero venderían caro el resultado de la batalla. Así, los otomanos dispusieron varias piezas de artillería en las colinas cercanas al castillo e iniciaron un bombardeo constante contra los hombres de Sarmiento. A lo largo de varias jornadas, los hombres de Sarmiento demostraron su habilidad con las armas. Tajo aquí, sablazo allá, todos los intentos otomanos de hacerse con la fortaleza parecían en balde, estaban resistiendo. Por ello, Barbarroja decidió ofrecer una salida honrosa a los soldados de los tercios, al considerar que habían combatido con un valor que quedaría rubricado en las páginas de la historia. El Berlevey de la Romería, capitán del ejército, escribió a Sarmiento pidiéndole que se rindiese y dejase la tierra a su señor, quien le daría naves para pasar a Apulia con todo lo suyo y sin ningún daño. En cambio, parece que la oferta no gustó demasiado en la pequeña e irreductible fortaleza, pues Sarmiento, tras reunirse con sus capitanes, envió a un emisario con el siguiente mensaje para Barbarroja: que él no se pensaba rendir por cosa alguna, antes pensaba morir con toda la gente defendiendo la tierra. La verdad es que existe otra versión que recogen otros expertos que tras ofrecer los turcos la rendición honrosa, los sitiados les desafiaron con un venir cuando quisiesen. Ante la respuesta de los españoles, Barbarroja empezó a mandar hombres y se acrecentaron las escaramuzas entre los turcos y los españoles, los cuales, condenados pero todavía vivos y coleando, y con capacidad para atizar más de un arcabuzazo a sus asaltantes, siguieron protegiendo la plaza. De hecho, bien demostraron los defensores su habilidad en las pequeñas contiendas posteriores, pues provocaron cientos de víctimas en el ejército otomano. Tan graves fueron los reveses que el líder enemigo prohibió combatir cara a cara contra los cristianos hasta nueva orden. Y es que Barbarroja sabía que, si tenía paciencia, su poderosa artillería acabaría minando la moral y las vidas de los de Sarmiento. Así pues, los turcos se limitaron, en el comienzo de agosto, a ahorrar fuerzas y lanzar toda la munición posible sobre el castillo. A su vez, y como las desgracias siempre vienen acompañadas de sus ídem, la meteorología se puso en contra de los españoles al cargar contra ellos con el peor enemigo de la pólvora, la lluvia. Esta convirtió los letales arcabuces en herramientas casi inservibles. A sabiendas de la situación en la que se encontraban ya los de Sarmiento, Barbarroja ordenó en la mañana del 7 de agosto atacar la fortaleza y a sus últimos 600 defensores. Aquellos hombres eran los únicos que quedaban de esos casi 3.000 valerosos españoles que a miles de kilómetros de España estaban dando sus vidas por el país. En aquel asalto final, los restos del tercio resistieron espada y pica en mano hasta la extenuación. Sin embargo, la superioridad numérica terminó abrumando a los defensores y les obligó a retroceder y abandonar las defensas de las almenas. Pero lo peor estaba aún por llegar, pues durante un combate frenético, el líder que había mantenido con vida las esperanzas españolas, Sarmiento, fue herido en una de sus piernas primero y posteriormente asesinado por los turcos. Ya sin expectativas, los capitanes y soldados españoles restantes fueron cayendo uno tras otro, siempre con sus armas en la mano, frente a una ingente cantidad de enemigos.
Finalmente, la crónica de aquella matanza anunciada había tocado su fin. Los que no fueron asesinados fueron condenados a galeras. Una vez terminada la contienda, con los soldados de Barbarroja recuperando aún el resuello, los turcos tuvieron que llevar a cabo la desagradable tarea de detallar las bajas sufridas. Los números, como no podían ser de otra forma, les dejaron perplejos, pues se contaban entre 12.000 y 20.000 muertos. Habían acabado con un tercio español, pero también habían iniciado una leyenda que ha llegado hasta nuestros días. La gesta impresionó a toda Europa y el hecho heroico fue cantado por muchos poetas de aquel tiempo, aunque hoy en día pocos españoles lo recuerden.